Hay un concepto muy importante en física que se usa para que podamos entender cómo vemos o cómo simplificamos los cuerpos. Ese concepto es el concepto de centro de masa y es un concepto muy útil a la hora de trabajar con sistemas o con partículas o con sólidos o con pues prácticamente todo lo que hay en el universo. Entonces, pues en este video lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles qué es el centro de masa y mostrarles cómo se calcula. ¿Listo? Entonces arranquemos con qué es el centro de masa y cómo se calcula. Hasta el momento hemos visto dos conceptos, que es el concepto de fuerza. Acuérdense que el concepto de fuerza tiene que ver con interacción, dos cosas interactúan. Y hemos visto el concepto de torque, que el torque tiene que ver con esa habilidad que tiene la fuerza para rotar. Bueno, esas son dos cosas que hemos visto hasta el momento. Fuerzas, interacciones, cuando hay un objeto interactúa con otro, y torque, ese objeto o esa fuerza aplicada sobre un objeto tiene la habilidad de hacerlo rotar o de tenderlo a hacer rotar. ¿Listo? Entonces, la pregunta que surge es, bueno, esto, si tengo un cuerpo, pues yo aquí le puedo aplicar una fuerza y por lo tanto es posible que yo le aplique un torque. ¿Sí? Pero, ¿cómo hago para cuando yo tenga un sistema de varios cuerpos o tenga un sólido, cosa así? ¿Cómo hago para simplificar mis cálculos? O sea, para no tener que estar mirando todos los cuerpos uno por uno o mirando acá cada pedacito del sólido uno por uno. ¿Cómo hago para simplificar mis cálculos? Y de ahí sale el concepto de centro de masa. O sea, en términos prácticos o incluso matemáticos, el centro de masa tiene que ver con un promedio ponderado. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, simples, el centro de masa no es más que un promedio ponderado. ¿Y qué es un promedio ponderado? Un promedio está ponderado cuando sigue esta fórmula. Vamos a escribir en blanco para que se vea bien. Cuando seguimos esta fórmula hacemos un promedio ponderado. Entonces aquí sumamos los x sub i con un peso, vamos a llamarle n sub i, sobre pues la suma de todos los n sub i. O sea, esto es como, imagínense lo siguiente, imagínense que usted tiene muchos valores, pero hay algunos valores que se repiten y yo quiero sacar un promedio ponderado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues miro cuántas veces se repite ese número y ese es lo que me va a representar n, y pues la suma de todos los n me va a dar todos los números. Entonces, eso es un promedio ponderado. El centro de masa de un cuerpo no es más que un promedio ponderado usando la masa como ese peso. ¿Listo? O sea, voy a usar la masa como el peso del promedio ponderado. Donde haya más masa, esa posición es más representativa dentro del cuerpo, y donde haya menos masa, esa posición es menos representativa dentro del cuerpo. O sea que el centro de masa simplemente vamos a definirlo solo en x, ¿listo? Sería igual al promedio ponderado de la posición en x ponderado por la masa que está ahí en ese punto en x, dividido pues la masa de todos los puntos.
O sea, imagínese que usted tiene acá 5 masas, todas de diferente valor. Vamos a poner esta más grande, esta más pequeña. ¿Listo? Entonces, el centro de masa lo que me está diciendo es que toda esta masa junta se podría ver en un punto que es ese promedio ponderado llamado centro de masa. Ese punto pues va a estar más cerca de donde haya más masa. Entonces, eso es lo que va a ser el centro de masa. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es simplificar todo para que se acumule esa masa en un punto del espacio que vamos a llamar el centro de masa. Y eso en términos de cálculos lo vamos a ver más adelante, pero es algo tremendamente útil porque lo que va a hacer es que podemos simplificar nuestros cálculos hacia un sistema en centro de masa. O sea, todas las partículas podemos simplificarlas al centro de masa. Y eso es genial. ¿Listo? Así es como calculas el centro de masa. Ahora, ¿podríamos hacerlo en 3 dimensiones? Pues si X funciona así, con Y sería igual, con Z sería igual, y pues de manera vectorial no nos quedaría otro remedio que con R del centro de masa, que es centro de masa, sería igual a la suma de las posiciones R ponderado por la masa M sobre la suma de las masas. ¿Listo? Ese es el centro de masa cuando tenemos. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacemos cuando no son partículas, pepas, sino es un sólido? Cuando es algo rígido, ¿qué podemos hacer cuando es algo como un cuaderno, como tu mesa, como algo que lo vemos rígido, que digamos en términos macroscópicos es continuo? Lo que hacemos es que convertimos esas sumatorias en integrales. Entonces, el centro de masa estaría dado por una integral de la posición con un diferencial de masa sobre la integral del diferencial de masa. ¿Listo? Esto en términos prácticos es la masa, ¿no? Pero bueno, digamos que vamos a usar que masa, el diferencial de masa y volumen es la densidad. Entonces, pues, el diferencial de masa sería densidad, diferencial de volumen, y pues esta expresión quedaría convertida en diferencial de ρ R dB sobre diferencial de ρ dB. Cuando la densidad es constante, no depende del volumen de la posición, o sea, cuando es constante, entonces yo puedo decir que el centro de masa pues solamente tiene que ver con el volumen. ¿Listo? Esto que está acá es el centro geométrico del cuerpo. O sea, si usted tiene un cuerpo rígido y la densidad de ese cuerpo es constante, pues en realidad la posición del centro de masa es igual al centro geométrico del cuerpo. ¿Sí? Espérenme que este colorcito no se ve bien. Vamos a borrarlo acá para que quede centro geométrico. Listo. Eso, ahí se ve perfecto. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo aquí es que puedo convertir una propiedad de masa bajo algunas condiciones particulares en el centro geométrico del cuerpo. O sea que la próxima vez que yo vaya a estudiar un cuerpo,
un sólido o cualquier cosa, yo podría solamente estudiarlo a partir de un punto geométrico llamado el centro de masa. Y eso es lo que me parece fantástico, porque aprendiendo del centro de masa yo puedo hacer muchas cosas que me van a permitir a mí encontrar cálculos más precisos. Pero eso va a ser para otros videos y para otro video en el que vamos a mostrar cómo calcular algunos centros geométricos o centros de masa de cuerpos. Bueno, recuerden que en mis redes sociales me pueden encontrar. No olviden que es la F y M. Y ahí pueden ver más contenido, pueden pues dar me gusta a los videos, pueden comentarme o escribirme por cualquier red social si tienen alguna pregunta. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.